hoy el área de las emociones y en verdad creo que es importante que estemos listos, líderes, para poder tener un tiempo de ministración al final. Lo mismo alabanza, quisiera que estuviera al pendiente del tema para que estuvieran viendo lo que vamos a ministrar, ¿ok? Entonces vamos a ver, cada uno de nosotros somos producto de nuestras experiencias pasadas. Tú y yo somos hoy el resultado de lo que nos tocó vivir, pues prácticamente desde que fuimos engendrados. La ciencia ha avanzado, hay conceptos que hace años, en el tiempo de las abuelitas, tal vez no se entendían, pero ya de unas 3, 4 generaciones atrás, tomando en cuenta generaciones 10 años, ya se empezó a ver aún en el mundo el que desde el momento en que el niño está en el vientre de la madre ya está percibiendo emociones, está percibiendo circunstancias. Ahorita vuelvo a mencionar una serie que a mí me impactó muchísimo, que está en Netflix, que se llama en español Cuando la vida me sobrepasa, y es interesantísimo ver cómo son los refugiados que llegan a Suecia, cómo los niños son afectados emocionalmente por la situación que estuvieron viviendo en sus países de origen, y que cuando llegan como refugiados a Suecia, estos niños están los padres esperando la aceptación de permanecer en Suecia por parte del gobierno, y durante ese tiempo de estrés, porque las familias llegan literal como refugiados, empiezan a hacer sus trámites, y cuando empieza a ver ya la ansiedad de que muy probablemente no tengan el permiso del gobierno sueco y tengan entonces que ir de regreso a sus países de origen, los niños empiezan a desarrollar un síndrome que se llama el síndrome de la desesperanza. Y este síndrome lo que hace es que el niño empieza a aislarse, empieza a dejar de comer, empieza a tener perdón, voy a tomar una pastilla. Entonces los niños empiezan a aislarse hasta que un día el niño va a dormir y ya no despierta, pero no muere. Queda como en un estado inconsciente, como si estuviera en un coma. Entonces los padres tienen que estar alimentando a través de sondas a estos niños, tienen que estar masajeando a los niños para que no se atrofien sus músculos. Es, por cierto, un síndrome que también ya se estaba empezando a observar en Australia. Cuando esto fue documentado, este video decía, y al último, actualmente, no me acuerdo, pero creo que eran 200 y picos de casos de niños con síndrome de la desesperanza en Australia. Y lo interesante, esos niños podían estar, todo empezó por algo emocional causado por hechos reales en la vida de un ser humano. Platicaban los ejemplos, las historias de dónde venían, y uno de ellos decía, bueno, era un jovencito el que estaba ya con este síndrome como de unos 13 años, tú ves, ahí pasa el video de los papás, un chamaco deportista, competencias en natación, buen alumno, buen hijo, pero cuando vieron la posibilidad de no obtener el permiso de permanecer en Suecia, el niño empieza con este trastorno emocional, y decía, es que a mi hijo le tocó vivir cuando en nuestro país nos pararon, mataron a la persona que iba en nuestro carro conduciendo, y cómo tuvimos que salir huyendo, y todo eso quedó en la mente del niño, marcó las emociones del niño, marcó un miedo a la muerte, un miedo a su país, y en el momento que ese niño empezó a contemplar la posibilidad de regresar a ese país,
el niño inconscientemente fue la manera de autoprotegerse. Y lo interesante es que cuando termina este documental, no se sabe todavía qué pasa con esa familia en cuanto a todo lo que están tramitando para poderse quedar, pero pasan el caso de la primera con la que empieza la serie, que es una niña como de 6, 7 años, una niña que andaba en bicicleta, jugaba con las hermanas, en fin, una niña en apariencia normal, pero con un daño que dejó, que fue causado por las experiencias vividas. La experiencia de esta familia, la mamá habla y dice, bueno, pues vinieron, el gobierno vino a nuestra casa, andaba detrás de mi esposo acusándose de no sé de qué situación, fui violada enfrente de mis hijos, fuimos golpeados, o sea, una situación terrible. Y esta niña, cuando ellos piensan que no van a permanecer en Suecia, la niña empieza a tener un terror. Y lo interesante es que al final, mientras la niña ya tenía meses en este estado de síndrome de la desesperanza, cuando los papás reciben por parte del gobierno el anuncio de que, porque les fue negado el permiso, cuando la niña cae en este estado. Pero ellos apelan, en fin, toda una serie de situaciones, y cuando les van a dar, cuando reciben el permiso de quedarse, cuando sus papeles son aprobados, el ambiente de la casa cambia. Y a causa de este cambio, la niña empieza a despertar. Qué interesante. Y esto dice la gente que está produciendo este video, que esto es lo que se observaba, que una vez que esos niños empezaban a percibir, empezaban a oír palabras, aún en su subconsciente o en ese estado aparentemente comatoso, empezaban a oír otro tipo de declaraciones, otro ambiente emocional, y para nosotros como cristianos sabemos aún otro ambiente espiritual. Así como un día se quedó dormido, un día amaneció despierto. Y termina este video, pues la niña jugando, y la niña no se acuerda de nada, y ya nada más se acuerda que se quedó dormida, ¿verdad? Y nuevamente se reintegra a su vida. Entonces, esto lo comento porque al final del camino, pues tal vez este es un ejemplo muy drástico, ¿verdad? Muy extremo, pero muy ilustrativo de lo que sucede, lo que causan las experiencias en la vida de un ser humano. En cualquier ser humano, cristianos, no cristianos, en todos los seres humanos, tú y yo somos actualmente el resultado de nuestra vida pasada. Eso nos marcó a favor o nos marcó en contra. Somos el resultado. Esta es una premisa que tenemos que tener muy clara, ¿verdad? Y que esas experiencias pasadas son las que hicieron que se levantaran esos enemigos internos en nosotros, afectando nuestras emociones y por lo tanto nuestras reacciones y nuestras actitudes. Aquí ya me voy a ir en detalle, voy a analizar la raíz de dónde se genera todo esto. Porque vimos que nuestros enemigos internos muchas veces es un carácter no controlado, que no está bajo el gobierno con una característica de dominio propio. Entonces explotamos, y hay muchas cosas en nuestra vida que hemos perdido simplemente porque no tenemos dominio propio, por comentar algo, ¿no? Entonces hablábamos de esos enemigos internos. Ahora, lo que estamos tratando de ver el día de hoy es de dónde se desarrollaron esos enemigos internos. Porque hay un problema, decíamos la semana pasada, bueno, el Señor, por ejemplo, creó el matrimonio para bendecir al hombre y a la mujer, aunque usted no lo crea. Pero ¿qué es lo que pasa? Llegan dos personas con enemigos internos creados por experiencias pasadas
Y si no se conquistan esos enemigos internos, entonces el matrimonio, en lugar de ser el paraíso que Dios determinó para la humanidad, se convierte verdaderamente en una situación difícil de llevar a cabo. Pues por eso es importante que podamos entender a qué nos estamos enfrentando. Por eso vemos Isaías 61, si me ayuda producción, por favor, Isaías 61. Jesús, el ministerio, el ministerio de Jesús, la función de Jesús estuvo profetizada desde el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, unos 700 años antes de que Jesús viniera a esta tierra, estaba profetizado cuál iba a ser el ministerio, cuál iba a ser el efecto de Jesús en esta tierra. Evidentemente, primero la salvación eterna. Pero cuando Jesús dijo, yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia, Él no estaba ignorando nuestra vida pasada, la premisa con la que empecé hoy. Él sabía que iba a llegar a encontrar, iba a provocar un encuentro con gente que veníamos dañados. Por ejemplo, lo podemos ver con la mujer samaritana. Le dijo, 5 maridos has tenido y con el que vives no es tu marido. Y algo que oí muy interesante de Felipe del Castillo, me gustó mucho ese concepto, dijo, lo que no entendemos es que la mujer en aquel entonces no podía pedir divorcio. Aquí sí que si 5 maridos había tenido, se traduce a que 5 la habían rechazado. Está cañón, ¿verdad? Que te repudie una persona, muy doloroso. Que te repudie 2, más doloroso. Que te repudie 3, que te repudie 4, que te repudie 5, no, digo, pobre. Pero lo interesante es que antes dice el Señor Jesús, me es necesario pasar por Samaria. ¿Le fue necesario a Jesús subirse a esa cruz y encontrarse en tu vida para que tú y yo fuéramos liberados? Qué interesante, qué bonita es la palabra, ¿verdad? Vamos a ver Isaías 61, si me ayudan por favor desde el 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. No me lo quiten ahí. Cuando serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, es cuando tú y yo ya estamos viviendo la tierra prometida. ¿Sí se está entendiendo? Esto fue profetizado antes de que viniera Jesús. Jesús iba a tener este efecto sobre aquellos que se dejaran ser sanados, liberados, procesados por Él. Y si nos vamos a Lucas 4, pasan los años y Jesús está en su ministerio. Jesús está en esos 3 años que estuvo aquí en la tierra y pasa un día ahí por Jerusalén. Los maestros reconocidos eran recibidos en los templos, era una costumbre judía. Si había un rabino, un rabino era un maestro de la ley. Jesús era un maestro de la ley reconocido y cualquier maestro reconocido tenía permiso de llegar a la sinagoga y predicar. Se le daba la deferencia de poder ocupar el púlpito, por decir así. Esto lo vemos con el apóstol Pablo. Cuando él llegaba a una ciudad, a él se le permitía llegar y dar alguna cátedra, alguna enseñanza. Y Jesús llega al templo y dice, tráiganme el rollo del libro de Isaías, porque había una copia hecha por los escribas, cuidadosamente revisada, que no estuviera adulterada. Y sacan el rollo y Jesús empieza a decir, Lucas 4:18, si me lo ponen por favor,
y empieza a decir: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y no está hablando de pobres económicamente solamente, está hablando pobres de espíritu, Mateo 7, ¿verdad? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dicho de otra manera, y a predicar el año agradable del Señor. Dicho de otra manera, señoras y señores, aquí estoy yo. Se cumplió lo profetizado. Y esta es mi función. Por eso dice la palabra: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿De qué? De las prisiones, de la tristeza, de la opresión que nos causó toda esa vida pasada con la que ahora somos el resultado de eso, ¿okay? Entonces, ¿de dónde vienen todas estas heridas? ¿De dónde viene toda esta capacidad de herir? Pues tendríamos que irnos al principio origen de la creación de la humanidad. Dios hizo al hombre e hizo todo perfecto, pero dio una orden: de todo árbol puedes comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás tocarlo, porque de cierto el día que tú lo comas vas a morir. Ya lo dijimos, no murieron físicamente, murieron espiritualmente. ¿Cuál fue la consecuencia de esa muerte espiritual? Pues un corazón torcido, motivaciones equivocadas, perversión en todas las áreas, y entonces de esa naturaleza caída vienen las heridas. ¿Por qué? Bueno, evidentemente quien lo propicia fue Satanás, ¿verdad? Él hizo que el hombre cayera y que entonces el resultado de esas actitudes pues están dando el resultado al mundo en el que estamos viviendo. Génesis 3:15, si me pueden ayudar, por favor. Entonces vemos que pues esos seres, el ser humano que está herido por las circunstancias, herido al final del camino porque lo hirieron otras personas que a su vez también estaban heridas. Entonces vamos a ver, si lo vemos cronológicamente en la vida de un ser humano, las heridas pueden empezar desde el mismo vientre de la madre. Yo les voy a platicar cosas, pues experiencias personales. Yo me acuerdo cuando nació mi hijo Eric, el más chico de los 4, tuve 4 hijos, el segundo hijo a los 4 años de edad partió con el Señor, y cuando yo me entero que estaba embarazada de Eric, pues la verdad es que ya fue una sorpresa, porque pues ya la vida se había acomodado. Había sido con el segundo hijo, había sido un tiempo muy intenso, años de hospital tras hospital tras hospital, y médicos y tensiones, una situación muy compleja. Y al final del camino, ya cuando yo me entero de este embarazo, pues yo no sé si quería, decía: Señor, pues no me quiero revelar, pero ¿qué tal si algo viene mal otra vez? Ya pasamos todo esto, ya están las hijas, igual y no quiero. En estos diálogos que uno tiene, que a lo mejor no se los dice a todo mundo, pero que hablando aquí en la neta, los llegamos a tener, porque somos humanos. Y yo no sabía esta enseñanza, yo no sabía de las heridas que se pueden provocar desde el vientre de la madre. Y cuando nace Eric, pues no podía dormir a los meses y tenía como terrores nocturnos. Y cuando entendí todo este concepto, que sin querer yo había provocado una herida en su alma, una herida de rechazo. Y no lo rechazaba él, pues yo no lo conocía. ¿Sí me explico? Y aunque pudiéramos decir, bueno, pues es que es justificable lo que viviste, eso no está en discusión, pero el efecto, al final del camino, ahí estaba. Y cuando yo tuve que entender esto, fuimos con doctores, le estaban dando un medicamento que en lugar de aplacarlo más, lo enloqueció, ¿verdad? No. Entonces dije, no, pues esto no es. Pero cuando yo entendí esto, lo primero que hice fue ponerme a cuentas con Dios. Decirle: Señor, perdóname. O sea, yo no lo rechazaba a él.
Simplemente tenía miedo de volver a vivir una situación que evidentemente había marcado mi vida. ¿Sí me explico? No, me traía emociones al recordar, por lo tanto me provocaba una reacción. ¿Cuál fue la reacción? Un rechazo. Un rechazo marcado por una experiencia vivida. Y estaba el recuerdo ahí. Pero cuando yo lo entendí, dije, Señor, perdóname. O sea, no, nunca fue, y ahí el niño ni me entendía. Fue pedirle perdón a él también. Y en ese momento empezar a orar, porque sin querer yo le había dado había abierto una puerta para que el enemigo atacara a mi hijo. Y yo les puedo decir que no fue mágico, o sea, pero fue sorprendente. Fue ver verdaderamente, entender el mundo espiritual y entender cómo funciona el alma del ser humano. Porque el niño a la semana nunca más volvió a tener ningún problema para dormir. Entonces podemos ver cómo, yo me di cuenta, es cómo las heridas pueden ser causadas desde que están los bebés en el vientre de la madre y desde que están chiquitos. Así que la infancia, por eso vemos tanto problema con esta situación de los embarazos no deseados. Porque sabemos, el diablo viene, dice la palabra, viene a hurtar, matar y a destruir. Entonces vemos que la infancia va a ser una etapa en la vida del ser humano que para el diablo es muy codiciada. Y que él va a buscar que el ser humano sea herido, porque una vez que el ser humano es herido en su infancia, esas heridas van a marcar de por vida sus reacciones y sus actitudes, su percepción de la vida, su percepción de sí mismos, su percepción de los demás. Entonces, estos enemigos se empiezan a fomentar a través de todas esas experiencias que desde niños nosotros empezamos a vivir. El niño que es rechazado crecerá incapacitado para amar y para ser amado. Tendrá un problema en su relación con los demás. No sabrá dar amor, no sabrá recibir amor. El niño que es abusado, ya sea con golpes o sexualmente, se encerrará a sí mismo poniendo una barrera por el miedo o se convertirá en una persona destructiva. Todos estos principios espirituales, la psicología, las estadísticas, la criminalística nos las pueden confirmar. Asesinos en serie, podemos ver, son gente que fueron brutalmente abusadas por sus padres. Ahora, unos pueden decir, bueno, porque alguien tiene mayor capacidad para soportar algunas cosas y otros, no lo sé, esos son características individuales. Pero al final el concepto que estamos enseñando aquí, el rechazo, el abuso, la agresión de un padre o de una madre hacia los hijos va a marcar una tendencia hacia el futuro adulto. Y puede ser desde una personalidad sumamente retraída, acomplejada, incapacitada para comunicarse sanamente en sus relaciones. Y miren, al final del camino esto va a repercutir en todas las áreas de la vida. Va a repercutir en tus relaciones, bueno, primero con tus padres, luego con tus hermanos, luego con tus amigos, y luego con tu jefe, y luego con tu esposa, y luego con tus hijos. ¿Por qué? Porque el problema va a afectar a todas las áreas de tu vida, a todas las áreas de tu vida. Así que el niño abusado se encerrará en sí mismo poniendo una barrera por el miedo o se convertirá en una persona destructiva. Entonces toda la humanidad, de una manera, si somos somos honestos, la humanidad de una manera o de otra, todos hemos sufrido un nivel de rechazo a mayor o a menor grado. Todos hemos sido heridos. Por eso Jesús dijo, mi ministerio es para traer sanidad al herido, libertad al cautivo, para traer gozo al que vive en una depresión constante. Ese es el ministerio de Jesús.
traer libertad para poder conquistar lo que Él tiene para nosotros en esta tierra. Así que las heridas tienen un poder mortal en las relaciones, y esas heridas son provocadas por las relaciones más importantes del ser humano. A lo mejor me puede afectar en un matrimonio, a lo mejor me puede afectar que el de enfrente no me hable o no me salude, pero me va a afectar un cañón si con el que duermes al lado o la duermes al lado no te habla ni te saluda. ¿Me explico? Estaba viendo, en estos días estaba viendo la serie de The Crown. Fue brutal lo que sucedió en la corona. Y si tú analizas el punto, todo se desprende de un rechazo recibido por el esposo hacia la esposa, porque al final ni se quería casar con ella. Y todo lo que desencadenó. Y esto lo podemos meter, lo podemos meter en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque las heridas las heridas profundas que determinan nuestras acciones, nuestras actitudes, que se forman en enemigos que nos impiden conquistar la tierra prometida, estas heridas son causadas de padres a hijos, de hijos a padres, de hermanos a hermanas, de esposos a esposa, de esposa a esposo, de maestros. Los niños, ¿quién ha tenido niños chiquitos aquí? Bueno, tú eras el héroe o la heroína de tu hijo hasta que llegó a la escuela, porque ya después lo que tú dijeras no era tan importante como lo que dijera la Miss. ¿Sí, no es cierto? Entonces, la Miss en ese momento llega a ser una figura muy importante para el niño. Así que la manera de hablarle a ese niño, la manera de tratarle con dignidad, de ayudarle a desarrollar, es sumamente importante. Y dicho sea de paso, en un mundo caído, cuando yo daba clases a las mujeres directamente, dentro de las estadísticas que veía, decía, un niño de cada 10 palabras que oye, eres un gordo, eres un feo, estás pelón, estás grandote, estás chaparro, estás prieto, estás güero, en fin, de 10 ofensivas, una recibía de aceptación, marcando esa vida de por vida. Marcando esa vida de por vida. Entonces, causa el niño, el ser humano, somos seres relacionales con necesidad de ser aceptados. Así fuimos hechos. Entonces, el niño puede ser marcado por personas de autoridad. En una relación como esta de iglesia, la iglesia tiene un poder muy importante, por eso es fomentar la unidad, pero la iglesia tiene el poder de bendecir como puede tener un gran poder para herir. ¿Por qué? Porque es un lugar donde nos ponemos vulnerables, donde a veces podemos abrir nuestro corazón, donde podemos exponernos a servir a otra persona y recibir un rechazo. Las relaciones importantes en la vida del ser humano son a través de las cuales puedes recibir la mayor bendición o la herida más grande en tu vida. Y que van a determinar tus actitudes, tus acciones. Este tipo de relaciones son de gran bendición o de gran destrucción. Este efecto de estas heridas nos atan. Nos atan para no movernos con libertad, pero lo más importante, nos atan al que nos hirió, trayendo como consecuencia una amargura constante. A veces la negamos o tratamos de maquillarla, ¿verdad? O de sobrellevarla. Pero nos atan en muchas áreas de nuestra vida, pero lo más terrible es que nos atan al que nos hirió. Miren, analízalo. Tú alguien te hizo algo y te robaron algo, te hicieron un fraude. ¿Quién no ha recibido un fraude a menor o a mayor escala de aquí? Levanten la mano, que nunca ha recibido un fraude, a menor o a mayor escala. Todos hemos recibido un fraude. Pero si nosotros no lo perdonamos, si no lo superamos, tú vas a hablar del defraudador todos los días de tu vida.
o la mayor parte, los mayores días de tu vida. Y lo más triste es que en el Imperio Romano, cuando alguien asesinaba a otra persona, el castigo para ese asesino era colgarle al muerto en la espalda. Entonces, lo que terminaba sucediendo es que la putrefacción de ese cuerpo acababa con la vida del asesino. Pues dicho de una manera, haciendo un paralelismo, cuando nosotros estamos atados a la persona que nos hirió, todos los días de tu vida traes al muerto en la espalda. Te amaneces pensando en el muerto. Trabajas pensando en el muerto. Manejas pensando en el muerto. Vas a comer con las amigas, platicas del muerto. Te duermes, sueñas con el muerto. ¿Me explico? Nos ata, nos roba todos los días. Son las consecuencias, ¿verdad? El efecto de esa herida. Nos atan al que nos hirió y se produce una amargura que al final del camino nos aísla y nos incapacita para dar y para recibir amor, para dar empatía y recibir empatía, para dar una amistad o para recibir una amistad. Diferentes razones por las cuales que podemos ver entonces, muchas veces pensamos que Satanás solamente toca nuestra vida porque hicimos un pecado. Pues Satanás puede tocar nuestra vida por el pecado de otros. Porque al final del camino, cuando nosotros no somos sanados de estas heridas, entonces se produce un efecto que los psicólogos dicen: el herido hiere, el abandonado abandona, el golpeado golpea. ¿Me explico? Pero para eso vino Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha enviado para traer libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, para abrir la cárcel a los que están presos. Hay cárceles más terribles que una cárcel física. Entonces, el Satanás puede intentar herirnos, tocar nuestra vida, no solamente empujándonos a cometer un pecado, sino si nosotros retenemos el pecado de otros en nuestra vida. Y yo sé que hay cosas muy terribles. Hay cosas muy terribles. El abuso, para mí hay dos cosas que son terribles y que no las puedo concebir. Bueno, tres: los secuestros. No puedo entender una mentalidad así. No puedo entender un abuso infantil. O sea, no puedo entender qué mente puede ser eso. Ni ningún abuso. Pero finalmente hay una consigna. Hay una consigna: herir a la humanidad, porque una humanidad herida va a producir heridas. Y hay una consigna contra el cristiano: ahora tú ya conociste al Salvador, ahora tú ya tienes una esperanza de vida diferente en esta tierra. Ahora tengo una consigna: que tú no vivas esa calidad de vida, porque cuando tú vivas esa calidad de vida, entonces el mundo que te rodea va a ver la manifestación de Dios en tu vida, y entonces la gente va a buscar al Dios que te está liberando a ti. ¿Sí me estoy explicando? Entonces hay una consigna del diablo clara. Estas heridas causan un dolor muy fuerte cuando se… Ahora, tenemos que ser honestos. O sea, Dios no está diciendo, así como dice en una parte, dice: airaos pero no pequéis. A veces podemos caer en una religiosidad. Ay, no, si te enojas eres pecador. No, el enojarse es parte de nuestras reacciones humanas con las que Dios nos hizo. El tener temor es falta de fe. No, tampoco. El temor puede protegerte. ¿Sí me explico? Si tú no tienes temor, vas a hacer barbaridad y media, te va a pasar cosas que no deben de pasar. El temor es preventivo.
El temor es tóxico cuando ya te paraliza, cuando ya entras a una cobardía, cuando ya entras a dimensionar las cosas de una manera ya fuera de sus proporciones. Lo mismo el miedo, y lo mismo el dolor. O sea, es natural si fuiste rechazado o si recibiste una decepción, pues es natural, es parte de nuestras reacciones humanas. Sentir dolor, se vale, pero no te puedes quedar ahí. Porque si tú te quedas ahí, te atas. Y si tú te atas, entonces ese dolor se convierte en amargura. Y el libro de Hebreos habla sobre este punto. Hebreos dice, cuidando, 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Lo voy a parafrasear. Mirad bien, no deje que alguno deje de poseer la tierra prometida de Dios para su vida. Que brotando una raíz de amargura estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque además la amargura tiene la facultad no solamente de robarte la tierra prometida. No, ¿por qué? Porque determina tus acciones, tus decisiones, tus actitudes, y ya vimos que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, no porque Dios no quisiera, la tierra era de ellos, no entraron a la tierra prometida por sus actitudes, por sus acciones. ¿Sí me explico? Entonces vemos que no solamente te roba a ti, sino que además contamina y roba y estorba a los que te rodean. O sea, cuidando que no crezca una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad, porque todo mundo vamos a ser heridos. Jesús, cuando vemos Isaías 53, mas el herido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y como oveja fue llevado sin abrir la boca, fue llevado al matadero. Él fue herido, él fue rechazado, él fue decepcionado, él fue traicionado. Por eso dice en el Nuevo Testamento, no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda, tenemos uno que se identifica con nosotros, se identifica de la injusticia, se identifica con el rechazo, entiende la traición. O sea, él no nos está pidiendo algo que él no entienda, pero él está diciendo, mirad bien, porque va a haber circunstancias en la vida, en todas las etapas de la vida. Porque en todas las etapas de la vida estamos desarrollando relaciones importantes, porque somos seres relacionales. Las jóvenes quieren crecer, quieren tener un novio y quieren hacer una vida feliz con alguien. O sea, yo no pienso que nadie dice, ay, cómo me amargo la vida. A ver, dejen de escoger cuál me la amarga más. O sea, nadie va así al matrimonio. A ver, vamos a hacer una sociedad, a ver quién me puede transar más, a ver, déjenme ver, a ver quién se ve con cara más de tranza. Pues cuando haces un negocio estás pensando que te va a ir bien, ¿no? Que va a ser honesta la gente. Pero el riesgo está, ¿por qué? Porque estamos en un mundo caído. Entonces por eso dice, mirad bien, porque en este mundo hay una guerra. Mirad bien, porque en este mundo hay circunstancias, y que no crezca en ustedes una raíz de amargura, porque esa te va a estorbar. Te va a estorbar para que tú tengas las bendiciones de Dios, la gracia de Dios. La tierra prometida es la gracia de Dios para nosotros. Que brotando alguna raíz de amargura te estorbe, y no solamente te estorbe a ti, sino que por ella muchos sean contaminados. Ahora, la verdad es que mirad bien sería muy difícil por nosotros mismos. Pero por eso Juan 14, 15 y 16, y hago constantemente referencia a 14, 15 y 16 de Juan. ¿Por qué?
Porque Él es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Porque Él es el que nos habla la verdad. Porque en ese dolor, entonces yo voy a tratar de justificar. Bueno, digo esto porque es que me dolió mucho. No sé, ya te lo digo, pero ya lo que sigue. Y entonces viene la voz del Espíritu Santo, ya estás en un espíritu ya eres víctima todo el tiempo. Ya hiciste de tu victimización, diste una identidad, y yo te he dado una identidad diferente. Tú eres el rey de reyes, tú eres hijo del rey de reyes. Tú ya no eres la víctima de nadie, a lo que sigue. Entonces, cuando la raíz de amargura se deja crecer, entonces es una muy mala consejera. Que no solo, ahora, ¿cómo funciona la raíz de amargura? Viene, daña nuestro corazón. Todos vamos a ser heridos, todos vamos a ser rechazados, todos vamos a ser traicionados. Es parte de la vida. A veces la decepción más grande es nos decepcionamos de nosotros mismos. ¿Por qué no hice? ¿Por qué no dije? Si tan solo hubiera hecho. Si hay un accidente con algún, si no lo hubiera dejado ir, si no, o sea, eso es parte de la vida. Pero si no te perdonas a ti mismo, si no perdonas a los demás, dice, viene una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura te estorba para vivir la gracia de Dios, la tierra prometida en todas las etapas de nuestra vida. Platicaba con una consejería y decía, bueno, digo, pues igual y si te equivocaste. Por lo que me dices, no se trata de ver qué tanto te equivocaste. Bueno, ya te equivocaste, perdónate. Pídele perdón a Dios. Y a lo que sigue. Porque si tú abres esa puerta, entonces los hijos toda la vida te van a recriminar, todo el mundo te va a recriminar. Nunca vas a salir de nada, nunca vas a llegar a la tierra prometida. Por eso dice, esto no solamente te va a robar lo que Dios tiene para ti, sino que además va a ser contaminada la gente que está alrededor. ¿Por cómo funciona? Porque tú y yo somos seres relacionales y al relacionarnos estamos comunicándonos y la amargura se comunica en nuestras actitudes, en nuestras acciones, aún en nuestra posición corporal. Es interesante. Hay gente que yo me acuerdo, tenía un joven trabajando conmigo que pues, un hijo, lo desarrollé espiritualmente y le decía, contéstame. No me contestaba, calladito, pero con su mirada me estaba retando. Entonces la amargura no nada más se manifiesta en lo que hablamos, se manifiesta en nuestras reacciones, se manifiesta en la percepción de la vida y hasta en nuestro silencio. Es que yo no he dicho nada, no, me estás castigando con tu silencio. Me estás dando latigazos con tu silencio. Esta amargura es un tipo de amargura que se manifiesta en las relaciones matrimoniales. No peleamos, pero ya no nos hablamos. Mirando bien. Que no crezca una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque vas a dejar de obtener la tierra prometida en ese tipo de relación en la que sea y además vas a contaminar a muchos. Y en este caso, si es laboral, a los que trabajan alrededor de ti. Si es matrimonial, a los hijos. En el área que sea. La amargura va a traer una repercusión hacia nosotros y a la gente que nos rodea. La amargura es un veneno en el alma, proviene, ya lo dijimos, de las heridas. Ya entonces repasamos los hijos, la gente cercana es la que tendrá mayor capacidad para herirnos. ¿Cómo podemos detectar si hay amargura en nosotros? A través de nuestra conversación. ¿Eres una persona negativa? Cuando tú estás con alguien y todo lo que dices le va a encontrar algo malo. Sería un buen tiempo decir, ¿no habrá una raíz ahí de amargura? Y esa amargura es un enemigo que te está robando la tierra prometida. A través de nuestras reacciones, lo revelamos con nuestras actitudes.
y aún en nuestra salud física. Aún en nuestra salud física. Yo lo platiqué con ustedes hace muchos años. Yo me acuerdo que acompañé pues, a quien era mi pastora en su momento, pues yo funcionaba como su chofer cuando era necesario. Y fuimos a una parte del país, ella fue a ministrar. Y estando en esa casa observé que la señora de la casa tenía un problema muy fuerte de salud, tenía una imposibilidad muy fuerte, no quiero comentar. Y al final, pues no dije nada yo. Y ya cuando veníamos de regreso, le dije, ¿te puedo preguntar algo? Sí. Le dije, hay falta de perdón, ¿verdad? Me dijo, sí. Me dijo, él fue terrible, terrible en su juventud. Fue infiel, fue áspero. Él era, de veras, ese hombre era un pan cuando yo lo vi. La trataba con una ternura, con una abnegación, esa es la palabra, con una abnegación. Y ella enferma, pero yo percibía que su enfermedad era más una manera de castigarlo. Y dice la palabra que la tristeza del corazón es sequedad a los huesos. Entonces, son ejemplos muy vivos de lo que dice la palabra, no miente. Dice la palabra, no miente. Hay enfermedades que están probadas que tienen que ver mucho con el área del perdón, del estar atados al que perpetuó el daño, ¿verdad? Entonces, en salud física, como lo dije, no solamente nos daña a nosotros, sino daños a los demás y nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque se levantan paredes. Yo puedo ver personas que han sido dañadas o que han sido más. Ahora, todos hemos sido dañados, pero por alguna razón hay personas que tienen mayor o menos resistencia. Una persona que le cuesta trabajo comunicarse con los demás fue una persona que fue dañada en sus relaciones vitales. Que las palabras de aceptación que necesitó recibir de las personas más importantes de su vida. Por eso, iglesia, las palabras no se las lleva el viento. Por eso dice la palabra, no pueden, de una misma fuente, no puede brotar agua dulce y agua amarga. Por eso tenemos que sacar, o sea, la palabra es preciosa porque nos enseña tantas cosas. Por eso no cuida que no brote una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque esa raíz de amargura vas a tener una fuente amarga y dulce. De repente vas a hablar la palabra dulce y de repente vas a hablar de tu cuenta amarga. Entonces vemos, o sea, la amargura causa barreras. Si tenemos problemas de relacionarnos con los demás, hay una persona que es dañada, esa persona fue dañada. Esa persona, en lugar de recibir palabras de aceptación por sus padres, recibió: eres flojo, eres floja, eres tonta, estás fea, no sirves para nada. ¿En qué momento te tuve? Podemos ver el pueblo de Israel en este punto. El pueblo de Israel es un pueblo que Dios le dijo: al que te bendijera lo bendeciré y al que te maldijera lo maldeciré. Así que aguas a hablar en contra de Israel. Pero el pueblo de Israel tiene desde el Génesis, tiene una costumbre de bendecir a sus generaciones. Y si ustedes, alguno ha vivido en la Ciudad de México o ha estado cerca de comunidades judías, te das cuenta cómo el judío tiene a ser próspero económicamente. Además tienen una inteligencia sobresaliente. ¿Será casualidad? ¿O será el producto de una autoestima desarrollada en casa más sanamente que muchas otras culturas? 52 veces al año los judíos tienen el Sabbat. Y en el Sabbat el padre reúne a su esposa, reúne a sus hijos y empieza a declarar las bendiciones de Dios sobre sus vidas. Tú serás cabeza
y no cola. El Señor te guardará a tu entrada y a tu salida. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Será casualidad? ¿O será el poder de esa aceptación y de afirmación en ellos que 52 veces por lo menos al año ese hijo está recibiendo de una figura sumamente importante que es su padre? Le está dando palabras de esperanza y de bendición. ¿Me explico? Entonces, podemos entender ya todos estos conceptos que nosotros podemos generar algo especial a través aún de nuestra declaración, ¿no? Y esto es, pues tenemos que estar sanos. Esto nos va a ayudar. Una vez sanos, vamos a derribar paredes y vamos a tener una mejor comunicación con la gente. Y miren, para ser honestos, todo el mundo pasamos tiempos difíciles. Aquí queremos vernos como somos. Nuevas son las misericordias de Dios todos los días. Qué bueno. Que si no fuera así, ya hubiéramos pelado todos. Ahí estaba, yo platicaba el otro día, un día con mi hija y el otro día con una amiga, y decía, híjole, en momentos de crisis de mi vida, qué fea fui. Dije lo que no tenía que decir, sentí lo que no tenía que sentir, por el momento de dolor, pero hay una decisión: te quedas ahí o sales adelante, o conquistas ese enemigo y dejas que el que está hablando en Isaías 61 y Lucas 4 venga y te sane, venga y te consuele, venga y te limpie la herida, porque Él quiere hacerlo, pero Él está sujeto a nuestra voluntad. Ya hablamos de la voluntad y hablamos de la mente. Él está esperando que por voluntad propia digamos: necesito que me sanes, necesito ser libre de esto. Yo no quiero vivir así. Yo no quiero vivir en este tormento, porque es un castigo, es una cárcel, es un pesar. Y esas paredes, cuando la gente no ha sido libre de la amargura o de ese dolor, pues se forman esas paredes porque no queremos seguir siendo lastimados. Pero el ser humano es relacional. Entonces es un círculo vicioso, porque tú no te relacionas para que no te lastimen, pero tú fuiste creado para ser relacional. Entonces, si tú no te relacionas, pues estás sufriendo un dolor, porque hay un vacío. Porque está implícito en nosotros la necesidad de ser parte de una comunidad, de ser parte de algo, de alguien. Nos hacemos desconfiados, entonces nos hacemos aislados, nos hacemos desconfiados. Nos da miedo que la gente se dé cuenta de nuestro dolor, porque vivimos en un mundo de apariencias, ricos y famosos. Lo importante es cómo se ve el selfie, no cómo se ve por dentro la cosa. Ese es el mundo que vivimos. Y vivimos en soledad. Y la soledad, dicho sea de paso, es el lugar más óptimo para el diablo, porque en la soledad tú estás aislado de un mundo. Y entonces tienes muchas horas para conversar con tu alma dolida y con un diablo que te odia. Mi pastor en México, en la iglesia bautista, Gary, decía: los cristianos a veces tenemos cortas conversaciones con Dios y largas conversaciones con el diablo. Porque el diablo no conoce tu futuro, pero sí conoce tu pasado. Entonces vas en el carro, cualquier suceso detona un recuerdo en ese subconsciente y empiezas: sí, ahora que me acuerdo, qué mala onda lo que me dijo. Y el diablo decía: y acuérdate que también te dijo esto.
Y para cuando ya nos bajamos del carro, no, ya el enojo o la depresión o la ira está todo lo que da. ¿Sí me explico? Esta amargura entonces no solamente te aísla, que hace que te autoprotejas, que te escondas, sino que además rompe relaciones. Eliminamos gente de nuestra vida. Tenemos una actitud crítica. Es que yo no tengo amargura. Bueno, pues te la pasas criticando a todo el mundo. Tenemos una actitud crítica hacia todo y hacia todos. Este tipo de el romper relaciones con los demás trae consecuencias. Nos impide actuar sabiamente. Primera de Juan 2, del 9 al 11, si me ayudan, por favor. No percibimos las consecuencias, es que se rompen relaciones porque no percibimos a los demás correctamente, empezando porque no percibimos a los demás como gente que Dios ama y por la cual dio su vida. De ahí viene el racismo, del pecado del hombre. De ahí viene el orgullo. Dice la palabra, antes de la caída está el ensorbecimiento. Dios resiste al soberbio, mas da gracia al humilde. Primera de Juan 2, del 9 al 11. Híjole, traigo cara de desvelada de las 4, que desde las 4 de la mañana me desperté. Gracias a Dios ya me siento mejor. Gracias por la oración. Entonces no percibimos a los demás correctamente. Nos convertimos en sus jueces y no nos percibimos a nosotros o caemos en ese es el problema de la humanidad, la identidad, ¿no? Porque no nos percibimos correctamente. O sea, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Hasta ahí nos quedamos. ¿Qué? Entonces nos trae problemas de las relaciones. ¿Por qué? Porque la percepción de los demás es incorrecta y la percepción de nosotros es incorrecta. Por eso yo digo, bueno, el que es orgulloso, tanto problema tiene como con el que está acomplejado. Son los dos extremos, producto de un problema emocional, un problema del alma, un problema del corazón. Por eso dice Romanos 12, no tengas más alto concepto del que debes de tener de ti mismo. Pero también dice el segundo mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el que yo no tenga más alto concepto de sí mismo no deja de que yo tengo que amarme también. Jamás podré amar a alguien si no me amo primeramente yo. Nos volveremos insensibles y egoístas. Y miren, el egoísmo se ve en las pequeñas cosas, porque al final la vida está hecha de las pequeñas cosas de todos los días. Lo que tienes, ¿te gusta compartirlo? Pregúntatelo. Nos volvemos insensibles, egoístas, sin empatía hacia los demás y hacia el mundo de quien lo habita. Me tiene sin cuidado. Y causa una inmadurez espiritual, una inmadurez emocional. No hay nada más terrible que tener que llevar una relación con una persona inmadura. El inmaduro siempre va a echar la culpa a todo mundo.
un enemigo interno que está ahí y que lo estamos viendo ahorita a través del área emocional. Siendo necesario, por lo tanto, la libertad, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora, la palabra conocer, evidentemente, es el entender que hay un Salvador y que en algún momento dado, por la obra del Espíritu Santo, nuestro entendimiento se abrió y reconocimos, necesito de Dios. Necesito perdón. Pero la palabra conocer no solamente es en este contexto. La palabra conocer en el original es la misma palabra que se usa, dice, y Adán conoció a su mujer Eva. Pues por supuesto que la conoció desde que se la presentó el Señor Jesús. Digo, Dios mismo, ¿no? Mira, tú eres Eva, yo soy Adán. Está diciendo, tuvo intimidad con ella. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por eso es importante dejar de ser gente religiosa, que nada más venimos los domingos. Tú necesitas relacionarte con ese Dios que escuches aquí el domingo todos los días de tu vida. Conocer a Dios entre semana. Tener intimidad con Él. A través de su Espíritu Santo, hablándonos, trayendo luz ahí en nuestra mente, en las áreas oscuras, viene su luz, porque estamos en el momento que estamos conociendo, teniendo intimidad con Él, entonces viene la luz y viene la revelación diciendo, tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Y unimos el otro concepto, Dios da gracia al humilde. Tengo que salir. O sea, primero yo vi la tiniebla en mí. Ahora esta humildad para reconocerlo y para pedir perdón. ¿Me explico? Ahora, siendo honestos, en cuanto a relaciones interpersonales, el que tú seas libre no garantiza que la otra persona va a ser libre. Pero te voy a decir una cosa, el que tú seas libre ya es ganancia. Porque si Dios respeta la voluntad del hombre, pues ¿quiénes somos tú y yo para imponernos sobre nadie? Pero hay una esperanza que tal vez al ver tu libertad, esa persona sea movida a querer ser libre. Igual y no, pero por lo menos tú ya fuiste libre. Y yo lo he visto. A mí cuando me han llegado aquí mujeres que están, pues me acuerdo un caso muy especialmente, me llegó una mujer hace muchos años que el esposo la había dejado por una mujer joven. Se había ido a otro país y llegó aquí pues sin marido, sin dinero, porque ella era ama de casa. Ella no trabajaba, rechazada, vulnerable, dolida. Y yo le dije, mira, ¿estás buscando a Dios para que regrese tu marido o estás buscando a Dios porque ya reconociste que Él es el único que te puede hacer feliz al final del camino? Porque si tú regresas aquí para que te regrese tu marido, pues Dios tiene su voluntad, o sea, Dios va a respetar la voluntad de tu marido. Así que eso yo no te lo puedo garantizar. Tengo que ser muy honesta. Pero sí te puedo garantizar una cosa, si tú buscas a Dios para que Él sea tu marido, para que Él sea tu proveedor y para que tu paz esté sobre de Él, eso sí te lo firmo, tu vida va a cambiar. ¿Le entras? Le entro. Al final del camino, esa mujer se empezó a congregar, empezó a ser fiel, no sabía, empezó a coser ropa. Y con lo de la ropa pudo sostener a sus hijitos. Llegó un momento en que el marido, la de 40 y 20, lo dejó. Yo les digo, es cuestión de 10, 9, 8, 7. La de 40 y 20 lo dejó. Cuando se acabó la lana, se acabó la pasión. Y después, el que se fue le dijo, ¿qué tienes tú que no tengo yo? Porque tú fuiste la abandonada y ahora estás feliz. Tú fuiste la desamparada y ahora tienes lana. ¿Cuál fue su secreto? Tomó la decisión
de desatarse del perpetuador del problema y abrazar a Dios y caminar. Y llegó un momento y le dijo: yo quiero lo que tú tienes. Regresó y ahora son una familia feliz, no perfecta, una familia feliz, restaurada. ¿Sí me explico? Entonces, el que nosotros seamos libres, el que nosotros enfrentemos estos enemigos, veamos la raíz y la ataquemos, no me va a garantizar que la otra parte lo va a hacer. Sean mis socios, sean mis hijos, sea mi esposo, sea mi esposa. Eso no me lo va a garantizar. Pero sí me va a garantizar una cosa: yo voy a vivir diferente. Y con la esperanza de que a causa de lo que ven en mí, igual ellos puedan cambiar. Así es como funciona. Así es como funciona. Esta amargura, pues ya vemos, mucho tiene que ver con la falta de perdón, porque empieza un dolor, luego se convierte en un resentimiento y termina siendo amargura. Esta amargura nos va a llevar a culpa, ¿verdad?, hacia los demás o hacia nosotros, que se va a convertir en odio hacia nosotros, hacia los demás. Y este tipo de sentimientos tergiversa el mundo completo, aún llevando a perversión a la gente. Dice Carol Thompson: la amargura es el semillero de todo trabajo del demonio. Esto causa destrucción en cualquier relación humana y aún entre el cuerpo de Cristo. Para evitar esto tenemos que vivir en un espíritu de perdón continuamente. Y ahí es donde he aplicado: ¿cuántas veces perdono al hermano? 70 veces 7. A eso se está refiriendo. Todos los días vamos a tener que tomar la decisión: yo no voy a cargar con esto. Yo me quito al muerto de la espalda. Pueden pasar, por favor, muchachos, la alabanza. Dice el Espíritu del Señor, si me lo pone nuevamente Isaías 61, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esto lo está diciendo Jesús, pensando en ti y en mí. Porque me ungió y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Todos hemos sido abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Y a los presos, apertura de la cárcel. Cuando vino Miguel Casina, dio una ilustración que me gustó muchísimo. Sé que había una mujer que siempre que salía a su jardín venía un pajarito y le encantaba el canto de ese pajarito, la alegría, el ambiente que provocaba oír cantar eso. Y un día esta mujer tuvo una grandiosa idea para ella. Dijo: voy a atraparlo, y lo voy a meter en una jaula para que me cante todos los días y me alegre la vida. Pero para su sorpresa, cuando atrapó ese pajarito y lo metió a la jaula, ese pajarito ya no cantó más. A esto es a lo que se refiere. Tú y yo somos ese pajarito. Hay muchas vidas que dicen: si tan solo pudiera volver a la alegría de la juventud, pero se me fue. Porque en algún momento te metiste en la cárcel. La esencia sigue ahí. Pero para que ese pajarito cante nuevamente, tiene que salir de la jaula.
En la anterior, hija, por favor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El día de venganza no es contra tus enemigos, ¿eh? El día de venganza es cuando el Señor venga y todos aquellos que le dijeron: no te necesito, me tienes sin cuidado Jesús y su sacrificio, e ignoraron la posibilidad. Ese día dice que la ira de Dios va a venir sobre un mundo soberbio y autosuficiente. Cuando dice que viene a hablar, a proclamar el día de venganza, es porque ya proclamó el día de libertad para los humildes de espíritu. Vamos a ponernos en pie.